Mi nombre es Amy Cervantes, me da un gusto volverlos a ver en este espacio que es mi testimonio, un encuentro con Dios. Hoy me encuentro muy feliz, muy halagada por la visita que tenemos desde Culiacán, Sinaloa, el hermano Omar Morales. Bienvenido, hermano. Qué gusto. Aquí, Ami, muchas gracias por este espacio y la verdad que quiero darle gracias a Dios por tu vida, por tu esposo, por lo que haces en este ministerio a través de redes sociales y deseando que pues esta participación pueda ser pues de inspiración, de bendición a todos aquellos que miren y escuchen este podcast. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y el objetivo, el propósito de este ministerio, pues más que nada es dar a conocer a Cristo y que Dios sigue teniendo un encuentro con nosotros. Queremos que nos cuente quién es Omar Morales, a qué se dedica, de dónde nos visita. Amén. Cuéntenos. Bueno, Omar Morales pues me considero una persona joven todavía. Al día de hoy que estamos grabando este podcast, estoy ya un par de semanas de cumplir 45 años. Se me mira la cara de 25, pero ya tengo 45. Dice mi esposa que me comporto como de 5 a veces, pero Pero eso es ese es otra otro tema, cosa, ¿no? sí. Soy de Mazatlán, Sinaloa, originario del bello puerto de Mazatlán, hijo de José Morales y Maribel Morales. Mis padres, pues bueno, fueron militares. Ellos trabajaban en la Armada de México. Mi papá residía en la ciudad de Guaymas, Sonora, en el puerto de Guaymas, Sonora. Mi mamá es originaria de Acapulco, Guerrero. Mm, Y bueno, ella trabajó en el Hospital Militar Naval de Acapulco, Guerrero. La mandaron de cambio al Hospital Naval de Mazatlán. Y bueno, en una ocasión a mi papá lo tuvieron que intervenir, hacer una cirugía. Y resulta ser que mi mamá fue la enfermera de guardia que le tocó atender a ese enfermito, que fue mi papá. Y bueno, mi mamá tocaba la guitarra en ese entonces. Y pues bueno, esa enfermera se quedó enamorada del enfermito. Y bueno, a la semana se casaron. guau. Y bueno, desde casamiento, pues nací yo. Soy el segundo de tres. La primera que nació lamentablemente falleció. Yo quedé como el mayor en la El mayor. familia. Ujú. Y pues bueno, mi trasfondo es católico. Yo no provengo de la iglesia o extracto evangélico. Yo vine al Señor cuando tenía aproximadamente entre 12, 13 años aproximadamente. Literalmente el Señor vino en mi adolescencia. Y bueno, desde ese tiempo hasta el día de hoy, pues he vivido para Dios. Amén. Puedo decir con profunda gratitud al Señor que considero que vale la pena vivir para Cristo. Así Gastar, es. desgastar nuestra vida para el Señor es realmente la mejor decisión que una persona puede tomar. Yo por mucho tiempo escuché en mi juventud, ¿verdad?, que era muy importante entregarle la vida al Señor, y yo realmente puedo dar testimonio de eso, de cómo el Señor alcanzó mi vida. Pero naturalmente antes de llegar a ese encuentro con Dios, pues tengo que decir cómo fue mi niñez, ¿verdad? Como repito, no la vivimos en el Evangelio. Naturalmente provenían mis padres del extracto católico de la Iglesia Popular, y pues bueno, lamentablemente mis recuerdos de niñez fueron pues tristes. Fueron asuntos que yo vi en casa, de desorden, de vicios, de irresponsabilidades, de violencia doméstica. Y toda esa situación derivó en mi corazón a poder valorar lo que ahora Cristo hacía en mi vida, en mi adolescencia. Cuando yo analizo el árbol genealógico, por ejemplo, de mi papá fue un hombre alcohólico desde niño. O sea, desde su niñez empezó a ingerir alcohol. Y recuerdo que en alguna ocasión, en algún comentario familiar, mi padre esbozó que su bisabuelo era alcohólico, y ese alcoholismo se trasladó a la vida de mi abuelo, o sea, de su padre, y esa maldición se trasladó a la vida de él. Por consiguiente, yo, quien estaba Wow. en el árbol Sí, sí, genealógico, en sí. la continuidad de esa maldición, de esa miseria, pues iba a ser en mi vida. Pero cuando llegó Cristo a mi corazón, pues Ah, se rompió toda esa maldición. Y pues al día de hoy puedo testificarte, a mí, que yo no he probado una sola gota de alcohol.
no sé Guau. lo que es estar drogado, no sé lo que significa el fumar. De hecho, siento como una Ujú, repulsión, ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando estoy pasando por un lugar donde alguien está fumando, de repente me dan unos intensos dolores de cabeza, el olor a sustancias ilícitas o a cerveza, es algo que a mí me causa así como una repulsión. Y pues yo puedo mirar en esos detalles a mí como el Señor, ¿verdad? Amén. Obra en mi vida, cómo quizá mi vida iba a terminar pues como mi padre, como mi abuelo, como mi bisabuelo, pero pues llegó el Evangelio, hizo un hachazo en la vida de la familia Morales, Rompió la cadena. se rompió la cadena. Ujú. Así que yo Sí. creo en un Dios generacional. Yo Amén. estoy totalmente convencido que el Dios que ahora le canto y predico es un Dios que bendice hasta 1000 generaciones, porque Así así la es. Biblia lo declara. Es un Dios que puede bendecir a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos. En cambio, cuando una persona no acepta a Cristo, amigo, amiga que nos ves en este podcast, y tú no tomas la sabia decisión al día de hoy de aceptar a Cristo en tu corazón, puedes estar bajo ese riesgo de estar viviendo bajo maldiciones generacionales o situaciones que tú de repente dices, "¿El ¿por qué estoy repitiendo este patrón de Ujú. conducta que Sí, sí, trajo sí. tanto dolor a mis padres, tanto dolor a mis abuelos, tanto dolor a mis hijos? ¿Cómo es posible?" Y cuando tú te pones a analizar y no está Cristo ahí en el centro de esa familia, pues detona en ruina, fracasos, divorcios, infidelidades, detonan en una serie de situaciones. Así que Los patrones se van repitiendo, repitiendo, se van repitiendo. repitiendo. Ujú. Yo en el ministerio pues he tenido la oportunidad de aconsejar a personas y cuando tú analizas o llegas un poquito más a detalle, pues te das cuenta que consciente o inconscientemente están repitiendo patrones de O conducta. como es lo que vieron en casa, es lo que yo también tengo que hacer, como en Es ese caso del alcoholismo, ¿no? Lo que yo veo, exactamente. pues yo sigo el patrón, sigo la Exactamente, línea. Ujú. exactamente. Entonces, yo puedo testificar, ¿verdad?, de que hoy soy una persona que nunca he tocado el mundo. De hecho, el sueño que mi papá, el sueño guajiro, digo yo, Sí, que sí, mi sí. papá tenía, es que yo cuando cumpliera 15 años, a mí, él me iba a llevar a un prostíbulo, me iba a llevar a Ah, que fuera perderme, un hombre. a que yo fuera, bueno, como el típico macho Sí, 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 mexicano, sí, sí. ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios llegó años atrás, antes de eso, ¿verdad? Años antes de eso y pues ahora pues puedo testificar, puedo ayudar a jóvenes, puedo entender a adolescentes, puedo entender a los niños cuando viven en un círculo familiar de violencia, donde hay vicios, donde hay pecados, puedo entenderlos, puedo empatizar con ellos y puedo orar y yo le pido a Dios que siempre ponga una palabra Así adecuada en mis es, labios, porque pues el Evangelio de Cristo es precioso a mí. La así verdad, es. el caminar con Dios, he podido ver ya en estos casi 32 años que tengo de cristiano, he podido mirar cómo Dios liberta vidas, cómo Dios toca corazones, cómo Dios al más tremendo, al más terrible, Dios lo puede convertir en la oveja más noble, ¿verdad? De su redil. Así Sí, que, tiene el pues, poder de transformar. sí, sin duda Así es. alguna, Primera de Corintios 4:20 es una realidad, dice Ujú, Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ujú, Así que ujú. el hecho de experimentar el amor Sí. de Dios es también estar expuesto a ese poder transformador que lo cambia todo. Y que en su caso él lo experimentó, entonces por eso tiene todas las bases para poderlo aconsejar, para poderlo compartir, porque en su caso Dios hizo la transformación antes de que el mundo. Sí, antes de que el mundo Ujú, me atrajese ujú, y aparte de que, bueno, mi madre a raíz de toda esa situación, pues penosa, ¿no? Lo digo con gran pena, una situación muy triste, pues no había dinero para la despensa por toda la ujú. borrachera, eh, había un padre ausente, irresponsable, mi mamá se refugió, buscando a Dios en diferentes religiones, tocó la puerta en lo que se le llamó en la década de los 90 como la acción católica. Ahí mi mamá estaba pues buscando, ¿verdad?, acercarse al Señor y pues ella pues estaba con el sacerdote, con las personas cercanas al sacerdote y nunca pues encontró esa respuesta que saciara su corazón. Estuvo un tiempo con los testigos de Jehová, tampoco. Y pues bueno, un día una persona que venía del estado de Oaxaca,
venía de visita a evangelizar un pariente suyo, iba pasando por la calle de la casa de mis padres y mi mamá se encontraba una tarde ahí barriendo el Barriendo. porche y Ujú. este hombre saluda a mi mamá, le dice buenas tardes, Dios le bendiga, le dice, y entonces mi mamá se quedó así como, ¿cómo que me dice Dios me bendiga? Y a ver, por favor, explíqueme un poco. Y este hombre con su corto español, porque es una persona que habla dialecto, un Ujú. hermano que Sí, sí, habla sí. poco español, pues ahí el hermano con mucho esfuerzo empezó pues ahí a dar los primeros mensajes del evangelio. Y eso pues atrapó, capturó la atención de mi mamá, que hizo que el hermano buscase a una persona, ¿verdad?, que tuviera mayor conocimiento, con un español más fluido, y así fue como se dio la oportunidad de que en mi casa se Se recibieran estudios recibiera, sí, sí, bíblicos, sí. se recibieran enseñanzas de la palabra del Señor. En un principio, pues mi papá era reacio, ¿verdad? A todo eso, se Sí, burlaba, claro. menospreciaba. La hermana que en ese entonces visitaba mi casa, pues después nos dimos cuenta que era la pastora de la congregación, ¿verdad? Donde Sí, sí, posteriormente nos sí. congregamos. Y una persona muy prudente, muy sabia, pero muy persistente. Mi papá en ocasiones llegaba ahí con la botella de cerveza y la ponía ahí frente a la Biblia que tenía la hermana y con una actitud pues déspota, de desprecio, y la hermana nunca se mutaba, la hermana nunca puso una mala Firme actitud, en su fe firme y en en su su convicción, propósito. y, Ujú. y después nos dimos cuenta a mí que mi familia estamos dentro de una lista de oración, ahí en la congregación. Y que esa hermana cada vez que ella nos visitaba, pues le pedía a Dios, Dios, dame la gracia, la tenacidad de poder que llevar tu palabra y que toque tu palabra en los corazones de esta familia. Y pues gracias a Dios empezamos a convencernos, empezamos a entender que Dios es real, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero llega un punto a mí donde uno como no creyente, como que no quiere tener ese compromiso con Dios. Le da a uno miedo, ¿no? El compromiso El de famosísimo qué el dirán, ¿verdad? famosísimo que dirán. El hecho de decir, estoy traicionando a mis padres por las costumbres o tradiciones, pero básicamente es eso, son Son tradiciones, tradiciones de hombres. son pensamientos de la Sí. gente, y llega un punto en que mi mamá, pues sí me gusta, hermana, que venga a visitarnos, qué bueno que está aquí, pero yo siento como que pues tengo mi religión y se me hace difícil soltarlo, difícil Sí, sí, entender sí. que lo que usted me predica pues puede cambiarme. Yo estoy bien así en mi área de confort, pero Dios, donde pone su ojo, pone su gracia. Iba a decir, pone Amén. su bala, pero Él pone su Su amor, y gracia. su gracia y Sí, su sí, sí. misericordia. Y entonces Dios usa una enfermedad de un hermano menor. Tengo un hermano menor, 3 años menor, que una tarde llega a casa con una fuerte incomodidad en su cuerpo y pasan los días, no se le quitan, remedios caseros no se le quitan, medicina pues común y no se le quita hasta que mi mamá se anima y lo lleva al Seguro Social, y ahí en el Seguro Social le dicen a mi mamá que había una bacteria que había consumido gran parte de su hígado. Y entonces, pues mi hermano estaba en una condición deplorable de salud. De hecho, recuerdo que estaba en ese entonces en el séptimo piso de pediatría, ahí en el Seguro Social de Mazatlán. El séptimo piso, según entiendo, en ese entonces era donde se ponían los niños desahuciados con cáncer, Ay, a los Dios. niños en una condición difícil de Grave. salud. Y Ujú. ahí estaba mi hermanito, ahí encamado, y mi mamá pues destrozada, ¿verdad? Mi papá ese día se emborrachó, se estrenó y se quedó tirado en una banqueta, embriagado, pues sin tener voluntad de él mismo, ¿no? Y mi mamá sin saber qué hacer, pues se acordó de aquella hermana que recibía en su casa, pero que en cierto momento le rechazó, ¿verdad? Y se animó a marcarle. En la década de los 90, pues no existían los celulares, No, eran no. unas cabinas naranjas, recordarás, Ujú. de teléfonos de México. Mi mamá se lleva unas moneditas, le habla de la cabina y la hermana le contesta, y mi mamá pues, pues rompe en llanto, desesperada, mire, mi hijo me lo desahuciaron, mi hijo está en una condición de muerte. Y es ahí donde la hermana, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios le dice, Maribel, mi mamá se llama Maribel, dice, Maribel, si Dios hace un milagro en tu hijo, ¿qué estás dispuesta tú a hacer?
Y llega el punto, a mí, donde Dios, pues, nos va acorralando, ¿verdad? Dios nos va Exactamente, la arrinconó, sí, ya no tenía llegó al otra. callejón de Ujú, su vida y mi sí, mamá dijo, bueno, yo acepto al Señor, yo le entrego mi vida a Cristo y la hermana no sé dónde andaría, ¿verdad? Que llegó rápidamente ahí al hospital. Mi mamá pues tenía días sin dormir, sin estar, pues estando al pendiente, pues ujú, sin poder bañarse, estando ahí al pie del cañón en el Seguro Social. Y llega esta hermana y pues le dice, ¿sabes qué? Quiero orar por tu hijo, vengo a orar por él por sanidad. Y va y habla con el guardia, le dan el acceso, pero ya cuando llegan a la área donde estaba mi hermano, pues era restringido, restringido. no se Ujú. podía. Entonces la persona encargada de esa área le dice, sabe que usted no puede pasar aquí. Y la mujer de Dios le dice, en el nombre de Jesús yo le ordeno que me deje orar por ese niño. Y la mujer accedió, pasa, y entonces esta hermana pone su mano suavemente ahí en el estómago de mi hermano. Ahora mi hermano testifica que él sintió algo caliente en que empezó ahí como algo interno a traer como un alivio, una paz, algo que adormecía toda esa incomodidad, todo ese dolor. Y ya cuando esta hermana terminó su oración, reprendió la muerte, reprendió la enfermedad, le ordena a las personas que estaban ahí en ese piso que bajen a mi hermano a hacerle un análisis. Y cosa que se resistieron ellos y le dijeron, no podemos hacerlo. En el nombre de Jesús yo le ordeno que bajen este. Con esas palabras llenas de autoridad bajan a mi hermano a hacerle su chequeo y para gloria de Dios quiero decirte que ese milagro ocurrió. Esa bacteria que aparentemente había destruido ese hígado, Ujú. estaba ese hígado totalmente limpiecito, nuevecito, para Completo la gloria para del la gloria de Señor. Dios. Por eso yo predico y canto de un Dios de milagros. Por Amén. eso el día de hoy cuando me paro en una plataforma, yo puedo mirar a la gente y decirle, ¿sabes qué? El Dios que vengo a cantarle hoy, el Dios que vengo a predicarte hoy es un Dios poderoso. Porque yo lo experimenté. A raíz de ese milagro tan poderoso, pues vino mi mamá al Evangelio, vino mi hermano, vine tu Ujú. servidor, y a los meses fue que mi papá vino al Evangelio. No fue una conversión Mm. inmediata, era un hombre duro de corazón. Pero esos hombres duros de corazón, mira, los he visto caer a los Sí, pies sí, de Cristo, sí. los he visto rendirse a Dios. Así que cuando una persona así se me pone así mal encarada, frente a mí, no, tú eres una ovejita del Señor. Te Sí. voy a ver llorando. No, que tú no sabes quién soy yo, Mar, todo mal encachado. No, después lo miro llorando, Quebrantado. quebrantados en la presencia del Sí. Señor. Porque así es el poder y el amor de Dios. Nadie No nos tiene podemos límite. resistir. Definitivamente, amén. Nadie Exactamente. nos podemos resistir y yo soy testigo de ello. Del Y poder y de la misericordia y del milagro de Dios en sus sin vidas. duda alguna. Así que, pues básicamente ese es mi testimonio a partir de esa experiencia, pues empezamos a conocer más del Evangelio hasta que en el año 1995 como familia decidimos bautizarnos, bajamos a las aguas Wow, qué bautismales padre. en señal de obediencia al Así Señor es. y bueno, en el año 2000, mis padres pues reciben la invitación a pastorear una congregación ahí al sur de Mazatlán donde vivimos Ujú. y pues bueno, desde ese tiempo para acá pues han sido otra clase de De experiencias y otra experiencias. manera en la cual Dios nos ha enseñado, nos ha bendecido, nos ha ayudado. Recientemente, ahora en octubre, mis padres cumplieron 25 años de pastorado ininterrumpido para la gloria del Para la gloria Señor de Dios. y pues contentos, mi esposa, tu servidor, mis hijas, Gracias. pues les servimos al Señor. Tenemos la bendición de tener dos niñas que literalmente son un milagro del Señor. Hermosísimas. Para la ciencia, ellas no deberían de haber nacido. Para la ciencia, mi esposa tuvo que haber sido estéril o se le pudo haber quitado la matriz. Ella estaba invadida de miomas. De hecho, la ginecóloga que la atendió decía que tenía un mioma más grande que su propia matriz. Entonces, pues no había manera. Sin embargo, pues siempre creímos en el poder de Dios. Así Siempre es, creímos así que es. Dios tiene el control de todas las cosas. Y recuerdo que una ocasión fuimos de viaje a cierto lugar, me invitaban a ministrar y después de ese evento el pastor, un pastor, perdón, que no me conocía, me manda a llamar a la plataforma nuevamente
y me dice, Omar, sin conocernos, dice, ¿dónde está tu esposa? Y bueno, manda a llamar a mi esposa y nos pide que nos tomemos de las manos y nos dice, sabes que en este momento Dios está trayendo un regalo a sus vidas, tu esposa está embarazada y en el momento mi esposa se suelta en llanto, pues yo no lo podía creer tampoco y pues agradecidos por esa palabra de Dios. Así es. A los días, pues mi esposa empieza como a tener ciertas incomodidades y yo realmente, pues, te soy honesto, a mí yo no me acordaba de esa palabra y dije, a lo mejor le quedan mal los tacos a mi esposa y fui a la farmacia y le compré un Pepto Bismol de esos de al Sí, litro sí, 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 y sí. se lo tomó y pues bueno, mi hija, gracias a Dios, nació. Gracias a Por Dios. eso quedó toda rosita de tanto Pepto Bismol, ¿verdad? Bien Bien chapeteada la chapeteada, niña, sí. Rosita, sí, pero quiero decirte que mi hija, a pesar de que pues la esperamos de hace algún tiempo, teníamos años esperando eso, yo me encontraba en esa ocasión, mi esposa y yo nos encontramos en Estados Unidos y no teníamos la certeza de cómo iba evolucionando el embarazo. Entonces, como hablamos muy poco inglés, y pues obviamente estábamos de visita en ese momento en los Estados Unidos, pues queríamos verificar que todo estuviera bien con su embarazo. Fuimos a una universidad que tiene un área de pediatría, no nos pudieron atender, pero nos refirieron a una clínica externa en esa ciudad que estábamos de visita. Y resulta ser que en esa clínica donde llevé a mi esposa que checaran, le dieron un Ujú, ultrasonido, ujú. resulta ser que era una clínica de aborto. Era una clínica de ¿Cómo aborto. cree, hermano? Sí, era una clínica de aborto y la americana que le tocó atender a mi esposa estaba aferrada a que quería sacarle a mi Sí, sí, hija, sí, sí, literalmente, sí. porque es el negocio de ellos, que ellos pudieran, pues tener, pues ese ingreso y estaba aferrada esta mujer a que mi esposa se practicara el aborto y mi esposa con su poco inglés le Inglés. decía que no y que no y que no y se aferró mi esposa y pues para la gloria de Dios, aunque nos metimos literalmente en la En cueva la del lobo, boca del lobo. sí, pues Dios preservó hasta en esos detalles a la Tuvo vida cuidado de mi de hija ellas Joyce, dos. Ajá, de sí, sí, nuestra sí. hija mayor. Y por eso, pues, le pusimos ese nombre, ¿verdad? Joyce, que significa llena de gozo, llena de alegría. Ella viene a traer una gran ilusión, una gran Sí. alegría a nuestra familia. Pero te digo, todo ese proceso de lucha, de espera, que hasta en el último momento, ¿verdad? Momento. Querían ahí, pues, destruirla, el enemigo quiso destruirla, pues ahí en esos detalles vimos la mano de Dios Y Dios ya tenía un propósito con y Joyce. Dios tenía un propósito. Sí, Gracias a Dios ahora mi hija pues le canta le a sirve. Cristo. Sí. No sabemos si mi hija será pastora, misionera, enfermera, licenciada, pero mi esposa y yo, a mí hemos hecho el compromiso de apoyarla, de Así es. impulsarla. A mi hija mayor, a mi hija menor, que también es otro testimonio poderoso. Este, antes de que iniciara el 2020, en el año que yo le digo cariñosamente la pandiabla, ¿verdad? Sí. Ese año tan terrible, Tan difícil, muy sí, muy complicado. complicado. 2 meses antes de que iniciara la pandemia nos dimos cuenta que estábamos embarazados, pero resulta ser que las clínicas estaban cerradas. Si tú recordarás, en ese tiempo pues estaba todo restringido. Las mujeres embarazadas no podían estar en el supermercado, en la vía pública. Los hospitales, todo se convirtió en área COVID y no se Exactamente. podía atender más que por puras videollamadas con doctores que pues nos hacían el favor Corrían mucho riesgo, ¿no? corrían Ellas. muchísimo el Ujú. riesgo Sí. y haz de cuenta que en el punto más álgido de la pandemia, que le llamaron el pico El de la pico. pandemia, Ujú. ahí fue que yo me enfermé, mi esposa, yo la infecté de COVID y naturalmente en ese momento por su embarazo y por el aislamiento ella no podía tomar ninguna clase de medicamento porque podía poner en riesgo el Sí, embarazo. sí, Llegó un sí. punto en que ella no podía respirar y pues solamente ahí a mí nos agarramos de la mano del Señor, confiando en Dios, encerrados en casa, sin sin ninguna revisión seria o profunda en el Ujú. embarazo de mi hija. Y tuvimos literalmente que esperar esos 8 meses
ahí en casa, Confiando encerrado, en Dios. confiando en Dios. Yo no podía salir, mi agenda se vino totalmente abajo. Yo me sentía como en disciplina, sentado en mi Sí, casa, en el banquillo, sí, sí, sentado en mi sí. casa, al comedor y de ahí a la cama, y esa era mi rutina. Obviamente hacíamos servicios en línea para nuestra iglesia local, para Sí, algunos sí, amigos sí. pastores que nos pedían alguna participación especial, pero fue un encierro de 8 meses. Solamente de confiar, confiar, confiar. Y en esos 8 meses, pues Dios proveyó finanzas, Bendito comimos de sea lo Dios. mejor, como nunca, Bien cuidados. bien cuidados, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ya en el último mes, cuando mi esposa iba a dar a luz, pues resulta ser que en el área donde iba a dar a luz, pues había varias mujeres que estaban infectadas con COVID. Y gracias a Dios, en esos momentos también Dios tuvo el cuidado y Tuvo la cuidado de ella. misericordia de cuidar a nuestra bebecita Lizzie, Gracias a la más Dios por pequeñita. Lizzy. Así que puedo pasarme toda la tarde y Toda la noche tarde, y toda la sí. semana testificando a mí, Testificando. porque Dios ha sido tan Amén. bueno, Dios ha sido tan fiel. Me considero un deudor de Dios. Me considero que estoy totalmente en deuda con Dios, que cada vez que yo tengo la oportunidad de testificarle a alguien, de cantar, de predicar, lo hago apasionadamente, porque yo he visto, tengo un Dios que es mi amigo, es un Dios de milagros, es un Así Dios que es. me consuela, me direcciona, es un Dios que día con día me revela su propósito, y es un Dios que yo animo a toda persona que mira tu proyecto ministerial, este podcast llamado Muchas Mi gracias. Testimonio, Mi Encuentro con Dios, que cada persona que pueda mirar este mensaje pueda reconocer que podemos clamar a Dios y que Él nos escucha. Que, como lo decía el domingo pasado ahí en la Ujú. iglesia donde Sí, te sí, sí. congregas, que Dios no depende de nuestro estado de ánimo, Dios no depende de que De yo nuestras supongo, emociones. pienso, Dios está presente porque la palabra de Dios lo declara así: clama a mí y yo te responderé. Donde dos o tres estén congregados, ahí estoy en medio de ellos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es garantía, no es una pregunta, es una Es una afirmación. Él promesa. está con nosotros. Así Así es. que, pues yo animo a toda tu audiencia que si no han aceptado al Señor, pues que tomen esa decisión de calidad, esa decisión trascendental de aceptar a Cristo en su corazón, y que al mismo tiempo puedan acercarse con esa confianza, así como este diálogo que tenemos en Ujú. este podcast, que puedan tener ese diálogo, esa plática con Dios, y sin duda alguna Dios les va a escuchar, Así Dios es. les va a responder, Dios va a abrir puertas, Dios va a añadir gracia y favor a sus vidas. Y que es un Dios real, un Dios cercano. Y que este testimonio es una prueba de eso. De qué tan real es Dios, de qué tan cuidadoso, de qué tan amoroso, de qué tan milagroso es el Dios en el que creemos. Amén, amén. Así Yo es. totalmente estoy convencido de lo que dice el Salmo 115, que nuestro Dios hizo la boca, pero Él sigue hablando. Sí. De que Él hizo los oídos y Él escucha. Él tiene ojos y mira también. Él tiene manos e interviene, toca, obra, sana, redime, transforma, consuela, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, no es de yeso, no es de madera, no es de cartón, no es producto de la imaginación, como dicen los comunistas, de una imaginación calenturienta, así lo dijo Marx, ¿verdad? No, Él es un Dios No, es real, un es Dios más real real que nuestra realidad, más real que nuestra que realidad. nuestra realidad. Así es, hermano. Exactamente, así que pues invitamos a todos los amigos que no han aceptado al Señor, pues que repitan esta oración conmigo y le digan ahí con estas sencillas palabras y le digan: Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde porque entiendo que tú me amas y que soy especial para ti. Amén. Te pido, Señor, que en este momento escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a conocerte más. Hoy te doy gracias porque paso de muerte eterna a vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por este tiempo, por esta plática, por este testimonio, que es de gran bendición y no solo para nosotros, sino para todos los que lo van a ver. Amén. Así deseamos que Dios use tu proyecto Muchas ministerial gracias. como esos panes, esos peces, y que el Señor alimente, bendiga, Así es. inspire, y que también, ¿verdad? Pues Dios te vaya llevando a cosas mayores y mejores, a Muchas ti, a tu gracias. esposo, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y si me permites hacer una oración más,
quiero orar por las personas que quizá Así es. están viviendo en una situación, esperando un milagro, esperando una respuesta de Dios. Y si me lo permites, también orar Con por tu todo el gusto. proyecto. Amén. Muchas gracias. Quiero darte gracias, Señor, en esta tarde, porque sabemos que tú eres un Dios cercano, un Dios que nos conoces desde antes de nacer, Señor, y que estamos, Señor, bajo tu omnisciencia, bajo tu cuidado. Y en este momento oro, Señor, por aquellas personas que quizá están escuchando este podcast en un hospital, en una prisión, se quedaron varados en alguna carretera, en un accidente automovilístico. Señor, que quizá hay un montón de enredos emocionales, pensamientos, muchas preguntas, pocas respuestas. Señor, yo pido que ahí donde ellos se encuentran, Señor, tu gracia les alcance, donde haya enfermedad se Amén, vaya. Señor. Toda enfermedad, Señor, que se vaya todo aquello que está, Señor, impidiendo que disfruten, que ese órgano, ese tejido, Señor, se esté dañando, atrofiando. Declaramos que tu sangre es eficaz, poderosa y no se ha secado ni ha perdido su virtud, y que una gota de esa preciosa sangre es suficiente, Señor, para desbaratar todo coágulo, todo tumor, Señor, quitar toda inflamación, todo aquello que está atrofiado en ese cuerpo. En la virtud de la sangre de Cristo declaro sanidad, Señor. Pero pido también por ese matrimonio, pido, Señor, por esa persona que está lidiando con ese problema que lo ha llevado a la ansiedad, al estrés extremo, a tomar decisiones incorrectas, de vicios, de esconderse detrás, Señor, del alcohol, las drogas. Pido, Señor, que esas cadenas se rompan Amén. en el poderoso nombre de Jesús. Yo pido, Señor, que alcances a esa persona que aparentemente vive como un hijo pródigo en este momento, Señor, que tú le alcances y Amén. vuelva a tu presencia, que Claro. vuelva a encontrarse con tu amor y con tu gracia. Dios, yo te pido en este momento por este podcast, Señor, que sea una luz más, Señor, dentro de las redes sociales. Dios, en este tiempo vivimos en una excesiva información que en ocasiones es nociva, es tóxica, peligrosa, mal encausada. Y yo pido, Señor, que sigas usando a mi hermana Ami, Señor, a su esposo también, a todo el grupo de colaboradores que están detrás de este proyecto, Señor, para que sean esa luz que tanto se necesitan en este tiempo de redes sociales, Señor, donde tanta gente se enreda, se confunde, se extravía, hay tanta mala información que, Señor, este siga siendo esa plataforma de buenas nuevas para traer esperanza a las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por bendecirnos, por apoyarnos, hermano. Dios le bendiga y queremos que nos dé sus redes sociales, dónde lo encontramos, cómo lo seguimos. Claro que sí, estamos en TikTok como soy Omar Morales, estoy en Facebook como Omar Morales, Omar Morales 2, porque ya se me llenó una cuenta, Omar Morales 2 como número romano. Estamos en YouTube como Omar Morales, nada más aclaro que en YouTube hay varios Omar Morales, hay uno que es karateca, otro que es boxeador y otro que soy yo, para que ahí nomás ahí le bajen un poquito Que y ya me van a encuentren. encontrar, ajá, Omar Morales. Y ahí en Instagram como Omar Morales MX también nos pueden seguir, nos pueden agregar, y estamos subiendo periódicamente contenido espiritual, videos, información de las ciudades donde nos presentamos, donde ministramos, así que ahí pueden estar al pendiente de nuestro ministerio. Muchísimas gracias, Ami. Síganlo, por favor. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Una bendición tenerlo. Dios Un le honor para bendiga. mí. Gracias. Dios Muchas les bendiga. gracias.